radiografía de tórax? Primeramente tenemos que conocer elementos básicos de anatomía y topografía del tórax para reconocer la estructura. Técnica radiográfica, o sea, los pasos y exigencias que tiene que tener una radiografía para que pueda ser correctamente interpretada. Conocer las densidades y patrones radiográficos, o sea, saber qué es lo que estás viendo. Y atención y buena iluminación. ¿Ya? De nada nos sirve si esto lo vemos en un cuarto oscuro, no lo vamos a poder interpretar. Y mucha atención, ¿por qué? Porque hay algunas pequeñas lesiones que podemos ignorar, pensar que son artefactos y pueden ser algunas patologías. Bueno, un poco de anatomía y topografía. Normalmente cuando ustedes sacan la radiografía de tórax, van a ver este tipo de estructuras, tenemos que aprender a reconocerlas. Primeramente están las escápulas, ¿no? Tenemos que es un hueso triangular, también conocido como el omóplato, que está en la región posterior del tórax, ¿no? Ahí se va resalto. Normalmente cuando hacen la radiografía de tórax, las escápulas van a salir hacia afuera para que no estorben en la observación del parénquima pulmonar. Luego tenemos las clavículas, ¿no? Que son un hueso plano de forma S itálica, si nos acordamos un poco de anatomía del primer año, ¿no? Normalmente tienen una orientación de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, ¿no? Tienen una ubicación oblicua. Posteriormente tenemos esto que es el músculo diafragma. Normalmente decimos hemidiafragma derecho e hemidiafragma izquierdo, tratamos de dividirlo en dos, haciendo una línea imaginaria. El lado derecho siempre va a estar un poco más alto que el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque debajo del diafragma se encuentra el hígado, que es el órgano más grande del abdomen. Entonces lo va a sobrelevar un poco y va a dar este tipo de imagen. Entonces, eso siempre tenemos que ver. Y muy importante, porque si vemos que está a la misma altura del otro hemidiafragma, hay algo raro ahí. Entonces, eso no tenemos que olvidar la anatomía, ¿no? De estas imágenes. Posteriormente tenemos la silueta cardíaca, ¿no? Que corresponde al corazón y a los grandes vasos sanguíneos que llegan hacia él. Y estas imágenes que siempre van a ver yo, por ejemplo, cuando salí de médico general, y veo que también cuando salen de médico general agarran y ven estas manchas aquí, dicen, no tiene neumonía, no tiene bronquitis, y no es eso. Eso se llama una estructura anatómica que tenemos a ambos lados del pulmón, que es por donde entran los vasos sanguíneos. Se llama el hilio pulmonar. Normalmente el hilio pulmonar izquierdo está un poco más alto que el derecho por la presencia de la silueta cardíaca. Por eso tenemos que darnos cuenta. Tenemos que fijarnos que siempre van a ser manchas blancas a ambos lados de la silueta cardíaca y no confundir con neumonía o otro tipo de lesión. Y si ven acá hay como una burbuja de aire de color negro sobre la silueta cardíaca entre medio de las dos clavículas, que corresponde a la tráquea, ¿no? La tráquea, que es una estructura que viene a conformar la vía respiratoria, como acumula aire, se pinta en ese color, ¿no? Tenemos que ver que siempre la tráquea tiene que estar centralizada, coincidiendo con la columna vertebral, ¿no? ¿Qué más? Vemos este pequeño círculo negro que corresponde a aire en el diafragma izquierdo. Esto es la bulla gástrica. Es el estómago vacío, ¿no? A este paciente le sacaron una radiografía estando de pie con el estómago vacío y por eso se ve eso. Normalmente cuando está la bulla gástrica, dos cosas: el paciente, esta radiografía la han tomado de pie y está en ayuno. Normalmente cuando uno come no se logra visualizar la bulla gástrica. ¿Por qué? Por el contenido. Y luego tenemos estos dos ángulos, por ejemplo, donde el corazón choca con el diafragma se llama ángulo cardiofrénico. Donde el diafragma choca con la parrilla costal se llama ángulo costofrénico, también llamado seno costofrénico, ángulo costodiafragmático. Esas estructuras. Muy importante reconocerlo porque nos van a ayudar a identificar otro tipo de patología. Técnica, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que una radiografía tenga criterios de aceptabilidad para su correcta interpretación? Número 1 está la rotulación, centralización, rotación, penetración, inspiración y proyección. Entonces tenemos que fijarnos en esas 6 cosas para ver si la radiografía que nosotros solicitamos está bien hecha, porque depende de que esté bien hecha para que nosotros podamos
interpretar la radiografía y no decir falsos positivos ni falsos negativos con respecto a alguna patología. Bien, lo de la rotulación es un tanto subjetivo, más que todo por fines académicos. Normalmente la rotulación tiene que verse todo lo que es la identificación del paciente en el extremo superior derecho del paciente, ¿no? Tenemos nombre, edad, fecha, número de placa e índice cardiotorácico. A nivel internacional, por ejemplo, aquí en Bolivia, donde en Bolivia ustedes van a ver que el nombre del paciente aparece aquí, acá, a veces le tiran acá al medio, pero si ustedes van al exterior siempre va a estar acá. Porque en otros países, en las universidades de medicina, en los hospitales, existe lo que se llama la sala de imagenología y las radiotecas, que son bibliotecas de imágenes. Entonces, cuando un estudiante, un residente, un médico quiere repasar algo, se va a ir como un listado donde está el número de placa, el código, entra y saca unos archivadores con un montón de radiografías. ¿Para qué? Para que practique. Entonces, normalmente siempre tiene que verse el nombre al extremo superior derecho, cuando vaya al exterior, si alguno piensa que se les hace afuera. Centralización. Esto se basa principalmente de que todas las estructuras de la caja torácica se encuentran dentro de la radiografía, ¿ya? Entonces, ¿qué va lo que vamos a hacer? Tiene que haber equidistancia de todas las estructuras, o sea, una misma distancia, un mismo tamaño, una misma medida. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Agarramos nuestra radiografía, que normalmente es de forma rectangular, trazamos una línea a la mitad. La columna vertebral tiene que coincidir con esa línea, ¿no? Si coincide con esa línea, entonces está totalmente centralizado. ¿Qué más? Tenemos que ver que haya equidistancia de esa línea en ambos lados. Por ejemplo, si a este lado yo tengo 10 costillas, aquí también se tienen que ver 10 costillas. Aquí veo una clavícula, al otro lado también tiene que verse una clavícula. Si aquí yo veo el seno costofrénico, aquí también lo tengo que ver. Si a ustedes la radiografía les aparece sin seno costofrénico, que a veces pasa, están en todo su derecho de rechazar la radiografía y pedir que se repita. ¿Por qué? Porque imagínense si es un paciente con síntomas de derrame pleural. Al no haber seno costofrénico no sabemos si hay derrame, también es un derrame pleural mínimo. Entonces tenemos que exigir eso. También tiene que verse los ápices pulmonares, el vértice pulmonar. Tiene que verse ambos. A veces, por ejemplo, algunos tipos de cáncer, tumores pulmonares, metástasis, les gusta metastizar en los vértices pulmonares. Entonces tienen que verse, porque imagínense que esté cortado acá, vamos a obviar un diagnóstico. Entonces esas estructuras no tienen que olvidarse de observar para decir que está correctamente centralizada. Luego, rotación. Normalmente una placa no tiene que estar rotada, pero decimos rotación para ver si a veces el paciente no se para chueco al momento de sacar la radiografía. Normalmente cuando te hace sacar la radiografía, agarra, te pone contra la placa, te hace colocar las manos atrás, llevar los codos hacia adelante, y a veces el paciente como que se para medio chueco, y el problema es el siguiente, que si el paciente se para así chueco, va a llevar hacia atrás algunas estructuras que pueden ser ocultas por la sillota cardíaca y obviarse. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una neumonía, al pararme mal, el corazón lo va a ocultar y no va a salir en la radiografía. ¿Por qué? Por la misma perspectiva, ¿ya? Entonces es muy importante ver que la placa no esté rotada. ¿Cómo sabemos si está o no está rotada? Hacemos la misma línea que les mencioné. Recuerden que tiene que caer la línea sobre la columna vertebral y esta tiene que coincidir y observar las apófisis espinosas de las vértebras. Miren que son estos redonditos que salen en cada una de las vértebras. Esas apófisis espinosas tienen que estar rectas, si es posible, debajo de la línea que han trazado. Pero si está como acá, fíjense, está torcida, miren las apófisis espinosas, no caen sobre la línea. Esto está chueco, entonces esto nos dice la placa está rotada. Pero nos faltó un alumno que me dijo en clase, pero doctor, ¿y qué pasa con la escoliosis? ¿Qué es la escoliosis? Cuando la columna está torcida. Algunos tienen por mala postura la columna torcida. Entonces hacemos otra cosa más. Hacemos lo que se llama medir la altura de la clavícula. Normalmente, si uno tiene la columna torcida, las clavículas van a mantener
Pero si en caso están rotados, por ejemplo, cuando están así o así, fíjense cómo sube y baja una clavícula. Por ejemplo, si está rotada hacia la izquierda, la clavícula derecha va a estar más alta. Si está rotada hacia la derecha, la clavícula izquierda va a estar más alta. Entonces, ¿qué hago? Agarro, trazo una línea sobre la clavícula y esta pues tiene que salirle a 90 grados, rectita, ¿no? En este caso, fíjense cómo está, más alto hacia la derecha que a la izquierda. Entonces esto nos confirma que es una rotación hacia la izquierda. Por eso es que las apófisis espinosas están de esta forma, ¿ya? Eso es para ver rotación. No sé si me estoy dejando entender. Bueno, continuamos. Penetración. Ya no hay muchos problemas actualmente con respecto a la penetración de la placa. La penetración no es nada más y nada menos que la intensidad con la cual los rayos del aparato de rayos X atraviesan los tejidos y nos muestran las estructuras. Antes había muchos problemas porque teníamos que, por ejemplo, en personas un poco gorditas, tenían que meterle más rayos para que pueda atravesar todo el tejido adiposo y mostrar imágenes. En personas muy flacas no le podías tirar la misma cantidad de rayos porque a veces atravesaba tanto que solo se veía hueso y no se veían vasos sanguíneos, no se veía corazón, no se veía nada. Entonces había que estar probando cada vez. Ahora ya no hay mucho problema con la digitalización de los equipos, pero no a todos les va a tocar trabajar en la ciudad. Por ejemplo, la mayoría de ustedes lo van a mandar a provincia. Normalmente cuando dice Gabriel René Moreno y se van a provincia o a elegir su provincia, agarrar, ya son de la Gabriel, lo vamos a mandar allá a San Cipuede, a Basicurí, a hacer su provincia, a Yotaú, como me enviaron a mí, a otros le envían a Charagua, a Camiri, y el que paga se queda aquí en la ciudad a repartir Mamilinda y Carmelo a los abuelos. Eso no lo llama provincia, yo lo llamo secretariado ejecutivo. Así que por favor, no cometan esos errores, porque ya yo me he enterado que varios de la Gabriel hasta pagan para ir a lugares donde no prenden. Se van a la nevera, se van a la caja petrolera, se sienten nada. ¿Por qué? Porque ahí son horas nalgas y rasqui. O sea, no hacen nada. Están caminando pacientes, no hacen nada. No aprenden. Aprovechan su última oportunidad de aprender. En cambio, los que de verdad aprenden, es cierto, se van a otro hospital donde te explotan, te maltratan, te hablan feo, no te dejan dormir, trabajar 365 días por un año sin descanso, pero aprender. Como dice el dicho, el sacrificio de hoy es el éxito del mañana. No hay victoria sin sacrificio. En toda la historia ha sido así. En las guerras hay gente que muere para que otros sean libres. ¿Ya? En el fútbol también vos tenés que sacrificar tu entrenamiento, tu dieta, todo para salir adelante y ser un deportista de élite. Entonces eso no lo desperdicien. Y algunos de ustedes, volviendo al tema, les va a tocar ir a provincia y pedir una rayos X. Allá los aparatos son del siglo anterior, del siglo XX, donde es un aparato grande que al momento de disparar te suena toda la sala, se bajan las luces porque hasta las resistencias están gastadas porque el equipo es viejo, y te sale a veces una placa más blanca o más negra que mandada a hacer, ¿no? Y a veces también otro detalle que esa máquina, por ejemplo las de ahora, cuando te sacan una radiografía de antebrazo, solo se irradia tu antebrazo. En cambio esa puta irradiaba todo el cuerpo, digamos, y hasta tus descendientes 2 generaciones después. Entonces es así, y les va a tocar. Y bueno, ¿qué vamos a ver en la penetración? La cantidad y la intensidad de rayos que atraviesan los objetos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si tiene una correcta penetración? Se tienen que contar las apófisis espinosas, que eran estas estructuras que les mencioné anteriormente, desde la vértebra T1. ¿Cómo sé cuál es la vértebra T1? La torácica 1, de donde sale la primera costilla. Esta de aquí vendría a ser la T1. Entonces, desde la T1 tengo que contar 4 apófisis espinosas. ¿Ya? Solo se tiene que ver 4. En algunos libros dice que se puede aceptar hasta 6. Pero lo más correcto es 4. ¿Para qué? Para que se pueda ver el corazón, los vasos sanguíneos del pulmón y el resto de las estructuras, ¿no? Entonces, esa es una correcta penetración. T1, T2, T3, T4, suficiente. Ya el resto de las apófisis no se puede distinguir. Eso es una correcta penetración.
Ahora, ¿qué pasa si está muy poco penetrado? Aquí, ¿cuántas se logran contar? Dos. Ahora comparen cómo se ve. Ya se perdió la irradiación del pulmón y se ve más vasos sanguíneos. En algunos casos a veces se ve todo blanco. Y nosotros podemos confundir con neumonía. Ya me han pasado, por ejemplo, me refieren pacientes los médicos generales, porque dicen tiene una neumonía bilateral, ¿no? Y el paciente llega saturando 99, no está tosiendo. Y yo le digo, ¿por qué la mandaron, señora? Es que yo vine porque me machuqué el dedo y me hicieron una radiografía de control porque yo pedí y salió que tengo neumonía en ambos lados. ¿Por qué? Porque la vieron muy blanco. Entonces no tomaron en cuenta la penetración. Hacen perder dinero al Estado, hacen perder el tiempo a los especialistas, al paciente, etc. ¿No? Y es un papelón. Entonces hay que tener cuidado. Cuando ustedes vean que son menos de 4 apófisis espinosas, puede verse muy blanco, lo van a ver totalmente blanco en la radiografía y puede simular patologías. Ustedes van a dar malos diagnósticos. Ahora lo contrario, cuando se ven más apófisis espinosas, miren qué pasó acá. Ya no se ven los ilios, casi no se ve el corazón y miren cómo se ve toda la columna. Incluso comparen con las anteriores. Se veía la columna, pero se reconocía el corazón. Aquí casi no se ve el corazón. Está como simple. Esto también se llama signo de la columna desnuda. Cuando ven ustedes que se ve toda la columna vertebral, es que la penetraron mucho. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, digamos, se ven más apófisis espinosas. 1, 2, 3, 4, 5. Y todo esto negro, muy penetrado. Uno podría decir, ya me pasó una vez que un interno le sacaron una radiografía muy penetrada y vino el interno, pues todo tengo un caso interesante con el técnico. ¿Qué pasó? Tengo un paciente con neumotórax bilateral. Ah, la mierda, ¿no? ¿Y dónde está tu paciente? No está ahí en emergencia, fui a verlo. Todo claro, entró por una neumonía, pero se veía esta placa. Mira, hay que ponerle tubo a ambos lados. No, le dije, el problema es que no han penetrado mucho a tu placa. Por eso es que se ve negro acá. ¿Por qué? Porque entró. Ahora, ¿nos serviría para algo este tipo de placas muy penetradas? Como dicen, hay que sacarle lo bueno a lo malo. Entonces sí, por ejemplo, si ustedes tienen fractura, un paciente politraumatizado, ustedes pueden pedir una placa muy penetrada para ver todo lo que es columna, costilla, etc. Ignorando los vasos sanguíneos. Pasa que a veces también les toca trabajar en provincia, hay los politraumatizados y ustedes no tienen pues tomografía para ver si se fracturó la columna, no tienen tomografía para ver si se fracturó bien la costilla, y entonces pueden pedir una muy penetrada para ver todas las estructuras óseas habidas y por haber. Van a ver que se ve bonito. Bien. Inspiración. Normalmente, por anatomía, las escápulas de todos nosotros, como es un órgano, es un hueso triangular, siempre se va a encontrar en la región posterior del tórax. Para eso es que al paciente se le pide inspirar antes de hacer la toma de la radiografía. ¿Para qué? Para que esta escápula que normalmente se encuentra atrás del tórax vaya hacia afuera. Miren cómo se ve acá. Entonces, ustedes se van a dar cuenta si la placa está bien inspirada cuando las escápulas están afuera de la caja torácica. ¿Qué pasa si ustedes sacan la radiografía del tórax sin hacerlo inspirar al paciente? Va a quedar acá y no se va a poder ver todas las estructuras del parénquima pulmonar. Por ejemplo, si aquí hubiera una neumonía que es una mancha blanca, va a estar el hueso detrás que también se ve blanco y no van a poder diferenciar. Por eso es que al paciente siempre cuando le hacen la radiografía, si alguno les ha tocado ser paciente, lo hacen abrazar el aparato y meta aire, aguántenles. ¿Y es para qué? Para que la escápula se vaya hacia afuera. Y con eso podamos tener una buena tomada. ¿Qué más? También, si ustedes en algunos casos, digamos, no está bien inspirado, no se acuerdan que las escápulas tienen que estar por fuera, pueden cortar los arcos costales. Por ejemplo, aquí tenemos la T1, primera arco costal posterior, arco costal anterior. Fíjense esta sombrita que viene. Estos son los arcos costales anteriores y los que están horizontales son los arcos costales posteriores. Para los que no me entienden a lo que me estoy refiriendo, tenemos acá la columna, de aquí sale, esta es una vértebra, de aquí sale la primera costilla, y es esta imagen horizontal que vemos ahí, y hacia adelante,
perdón, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Entonces, lo que vemos así horizontal vendría a ser la parte de acá de la costilla. Lo que vemos que baja, fíjense esas rayas tenues que se ven, vendría a ser la parte anterior de la costilla. Entonces, si ustedes siguen aquí la costilla, por ejemplo, esta es la segunda, arco costal posterior y arco costal anterior. ¿Ven cómo baja? Sube y baja. ¿No? Las que más se ven son las posteriores, pero si ustedes le toman atención a la radiografía, se ven también las anteriores. Entonces, si ustedes son como yo, detallistas, y pueden ver las anteriores, entonces, para saber si está bien inspirada, contamos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este ángulo? Cariofrénico, ¿no? Entonces, si el sexto arco costal anterior coincide con el ángulo cariofrénico, está bien inspirado. ¿Ya? Primer arco costal, segundo arco costal, tercero, cuarto, quinto, sexto arco costal. Ángulo cariofrénico. Si le quitamos las imágenes, miren. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Yo no me las estoy inventando. ¿Ya? Bien. Ahora, si no tienen muy buen sentido de la observación, podemos ver las que están visibles, que son las posteriores. Entonces también podemos hacer las posteriores. Y ya no tomamos en cuenta el cardiofrénico, sino este de acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Costofrénico. Costofrénico. Entonces, ¿qué dice ahora? El décimo arco costal posterior choca con el ángulo costofrénico. Si el décimo costal posterior choca con el costofrénico, también significa que está bien estirado. ¿Ya? ¿Me dejé entenderlo? Bien, proyección. Hay varios tipos de proyección. Proyección, en otras palabras, nos indica cómo va a estar el paciente, cómo se ha tomado la radiografía y de dónde vienen los rayos. Esta, por ejemplo, la que más se ocupa para ver corazón y pulmones es la proyección posterior-anterior. ¿Qué quiere decir posterior-anterior? Yo soy el paciente, los rayos vienen como este proyector, de mi posterior hacia mi anterior. Eso es posterior-anterior, que los rayos van a venir por mi espalda y la imagen va a salir en mi región anterior. Por eso es que la placa la ponen al frente y te hacen apoyarte a boca así y te disparan. En cambio, hay otras placas, por ejemplo la anteroposterior, que quiere decir que los rayos vienen frente mío y salen a mi espalda. Entonces esto te va a indicar, por ejemplo, en una posterior anterior, sí o sí tenés que estar parado para que te disparen. En cambio, en una anteroposterior te va a servir, normalmente las toman en aquellos pacientes que no pueden estar de pie, por ejemplo, pacientes de terapia intensiva, pacientes con fractura de miembros inferiores, pacientes postoperados. Entonces no van a poder pararse. Entonces la anteroposterior es para eso, para que en su misma cama le puedan hacer daño. Bien, la proyección posterior-anterior se caracteriza por tener las escápulas hacia afuera y se puede ver la uña gástrica. Si ustedes ven esas dos estructuras, dicen placa posterior-anterior. ¿Por qué? Porque el paciente, para hacer la placa posterior-anterior, tiene que estar de pie. Y la única forma que se ve la uña gástrica es estando de pie. ¿Ya? Y bueno, las escápulas. Tenemos la otra proyección, que es la radiografía lateral, es cuando te la toman de lado, obviamente, ¿no? Estás en una radiografía. ¿Qué vemos en esta radiografía? Muy bien. Esto de aquí, ¿qué vendría a ser? Este es el famoso hueso esternón. Esta es la silueta cardíaca. ¿Ya? Seno costofrénico, ángulo cardiofrénico, columna vertebral, miren cómo están las vertebritas, los arcos costales posteriores. Este es el callado de la aorta que baja, el hilo pulmonar que parece una telaraña. Esto vendría a ser el mediastino anterior, mediastino posterior. ¿Ya? Esas estructuras estamos visualizando. Ahora, ¿para qué me sirve una lateral? Si ustedes no tienen una tomografía para ver lesiones posteriores al corazón, pueden pedir esta de acá. No está, ya está mucho en desuso, pero en algunos lados la solicitan y podemos interpretar. Lo normal es lo siguiente, fíjense. Si vemos la columna, aquí se ve casi totalmente blanco y mientras vamos bajando, las vértebras se van poniendo oscuras, ¿no es cierto? Más claras, más oscuras, más tenues. Eso es normal. Si en algún momento ustedes ven que aquí está blanco y la columna sigue viéndose blanca, significa que hay una neumonía o una lesión en esta región de los campos pulmonares.
¿Ya? Es normal que aquí la columna, como les dije, se vea blanco al comienzo y mientras va descendiendo se pone más oscura. Es normal. Pero si ven que alguna vértebra se pone blanca, es que hay lesión en ese parénquima oscuro. Luego tenemos esta proyección lordótica o apicograma. ¿Qué ven de raro en esta parte? ¿Qué ven de raro en esa parte? Bien, ya pudimos. Normalmente lo que tienen que aprender siempre es mirar de afuera hacia adentro y buscar que todas las estructuras anatómicas estén en su debido lugar. ¿Hay alguna estructura anatómica media rara aquí? ¿Seguro? ¿Esto qué es? La clavícula. ¿Cómo tenía que estar la clavícula anatómicamente? Como una S itálica de arriba hacia abajo. ¿Y aquí cómo está? Horizontal. ¿Qué pasó? ¿Ya? Esto se llama lordótica o apicograma. Si ustedes tienen lesiones de aquí sospechosas, por ejemplo una cavitación, un tumor, la clavícula puede estar por frente y tapar esa lesión. Pero necesitamos sacar la clavícula para que se vea. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos al de la rayos X, hágame una radiografía lordótica o descentrada de vértice, y otros le dicen apicograma, como dice ahí. Al paciente lo sientan y lo hacen lordócico. Ahí, y le disparan los rayos en horizontal. Por eso es que las clavículas salen rectas. Eso es para levantar la clavícula y poder ver bien los ápices. Entonces, por eso se llama lordótica. Acuérdense las posiciones: escoliosis, columna torcida, lordosis, ustedes hacia atrás, cifosis, jodita. Cifoescoliosis, hay una patología en la neurocirugía que ven cuando hay problemas de la columna, que aquí mis alumnos de cuarto año ya saben eso. ¿O no? Eso. Por eso se llama lordótica, porque el paciente está inclinado hacia atrás. Y para los rayos, y pongo automáticamente la clavícula se ve hacia atrás. Bien. Esta de acá es la famosa radiografía en posición de Laurel. Esto se basa en una ley de la física con respecto a los líquidos. Normalmente esta se utiliza para ver derrames pleurales pequeños. Normalmente para ver un derrame pleural tiene que estar borrado el seno postofrénico, pero también puede ser una neumonía de esa zona. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? No tengo dinero o mi paciente no tiene dinero para una tomografía, yo estoy en el campo, el tomógrafo más cercano está a 3 horas de viaje en tierra, entonces no lo puedo hacer perder el tiempo con mi paciente. ¿Qué hago? Entonces hay una ley de la física de los líquidos que dice que todo líquido va a adquirir la forma de su continente, o sea, el contenido adquiere la forma del continente. Y da la casualidad que aquí todas son fines, entonces no hace tanta botella. Entonces lo que pasa es lo siguiente: si es un derrame pleural, miren cómo es el agua. Si está en horizontal y en vertical, el agua, la línea va a estar así. Si imagínense que esta es la cabeza del paciente y este es el cuerpo. Entonces yo lo pongo de lado, de cúbito lateral, ¿y qué va a pasar con el derrame? También el líquido o el nivel se va a mover, adquiere la forma del continente. ¿Ya? Si en caso de una neumonía, yo lo voy a volcar y va a mantener la línea en el mismo lugar. Pero si es un derrame, la línea va a moverse con respecto al paciente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Este paciente tenía un derrame, lo pusimos en el decúbito lateral y miren cómo marca el nivel. ¿No? Se movió. Ahora, si esto no aparecía en ese nivel, uno dice, ya es una neumonía, una condensación, no es derrame, no necesito drenar, no tengo que hacer el tratamiento con antibióticos, etc. ¿No? Para eso pasa. Bien, ¿no hay ninguna duda hasta el momento? Densidad. Ahora comencemos a interpretar todas las manchas locas que aparecen por ahí. Bien, hay un Memotec. Esto lo han tenido que ver con los otros docentes, el famoso OLA, que nos dice las densidades de la radiografía: densidad oleosa, que es el tejido celular subcutáneo, la piel, densidad ósea, huesos y caja torácica,
densidad líquida, silueta cardíaca y grandes vasos sanguíneos, y de densidad aire o aérea, que vendría a representar los campos pulmonares porque el pulmón tiene aire, ¿no? Entonces se va a ver. Normalmente la densidad de aire siempre va a ser negra, todo lo que es volumosa ósea y líquido va a ser de color blanco. Claro que va a cambiar su intensidad, pero viene a ser lo mismo. Bien, entonces volvemos a nuestra radiografía normal y tenemos que identificar las estructuras. Primero, ¿cuál era? La oleosa, ¿no? Entonces, la oleosa. ¿Cuál vendría a ser la oleosa? Miren, vendría a ser esta imagen blanca tenue por fuera de la caja torácica, que viene a corresponder al tejido celular subcutáneo y la piel. Nosotros tenemos que observar siempre. Nosotros si vemos, digamos, esta densidad nos sirve para ver, digamos, la nutrición del paciente. Ya tengo un paciente con buena nutrición, tiene un panículo adiposo bastante gruesito. A veces cuando son bien desnutridos y se ve este panículo adiposo, cuando ya son muy obesos es bastante grueso y cuesta que la placa penetre. También nos sirve para ver que en el caso de las mujeres las glándulas mamarias se van a ver acá, ¿ya? Entonces nos ayuda a eso. Luego viene la densidad ósea, que nos ayuda a ver las estructuras óseas del cuerpo, ¿no? Aquí vemos la escápula, las costillas. Si ustedes se acercan, siempre el periósteo de un hueso va a ser más refringente que el endósteo. Fíjense que hay una línea blanca que vendría a corresponder el periósteo de la costilla y el endósteo siempre es un poco más tenue. Eso es muy importante para ver lo que se llaman las famosas fracturas en tallo verde. Cuando hay una solución de continuidad del periósteo, puede ser una fractura de tallo verde. Normalmente las fracturas en tallo verde son comunes en niños. ¿Por qué? Porque el hueso no es muy maduro, a veces la mayoría son cartílagos todavía, y es como cuando ustedes agarran una ramita verde. La tuercen, queda torcida, pero no se rompe. Muy distinta a la del adulto, o sea, es como un palito seco. Lo rompen y se secciona. En cambio, en los niños es como el tallo verde, pero lo doblan y queda torcido. Y no se puede notar a veces en la radiografía, pero si ustedes toman en cuenta lo del periósteo, se van a dar cuenta que hay una fractura en tallo verde. Luego vamos a tener la densidad líquida, que vendría a ser la silueta cardíaca y los vasos sanguíneos que salen de él. Ahora sí, cuando vemos la silueta cardíaca va a estar conformado por los siguientes nódulos, botones o zonas. Por ejemplo, ese es el famoso botón aórtico, que es la salida del callado de la aorta. Algunos me dirán, por ejemplo, los de cuarto año, doctor, muy chiquitito el botón aórtico. Sí, porque esta es una radiografía de un joven. Mis alumnos están acostumbrados a ver radiografías de viejos, ¿no? El botón aórtico grandote, calcificado. En cambio, estos pues son jovencitos así como ustedes, ahí, una curvita. Luego tenemos esta imagen de acá, que vendría a ser el ventrículo izquierdo, muy importante para ver cardiomegalias, insuficiencias cardíacas, miocardiopatías hipertróficas. Siempre es el primer ventrículo en hipertrofiarse y agrandarse. Pacientes con mal de Chagas. Luego tenemos esa curvatura que vendría a ser la famosa desembocadura de la vena cava superior, ¿ya? Y luego la última, que esta vendría a ser la aurícula derecha. Recuerden que no es como está en el esquema, ¿no? Que es así. Normalmente es como una gotita, están echadas las aurículas. Aquí vendría a estar la izquierda, la derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho por acá. Acuérdense que está echada, ¿no? Ahora, doctor, ¿en los libros hay más? Sí, hay más. Por ejemplo, a este le llaman la curvatura de la vena de la arteria pulmonar. Si esto yo veo que hace como una bola o se rectifica mucho, yo puedo decir que hay una hipertensión pulmonar. Acá se ve la curvatura de la vena cava inferior, pero es muy difícil de ver. No siempre se ven todos los pacientes, pero las que sí se ven en todos son estas 4 curvaturas que conforman la silueta cardíaca. Bien, ahora, este es el hilio pulmonar, que son los vasos sanguíneos que entran al parénquima pulmonar. ¿Se han dado cuenta que son como unos hilitos blancos, como una telaraña que sale del hilio? Eso es normal, a eso nosotros le decimos intersticio pulmonar o irrigación pulmonar. Esos son los vasos sanguíneos derivados de las arterias pulmonares que irrigan al pulmón para la correcta oxigenación de la sangre venosa para después enviarla oxigenada al resto del cuerpo. Bien, una vez que ya conocemos esto, comencemos con la parte patológica. ¿Cómo interpretar la patología?
Bien, ¿alguna pregunta para acá? Ninguna. ¿Podemos apagar la luz? Apágala. Eso está conformado así. Si ustedes se dieron cuenta que la parte de la cortina es un poquito más blanca, eso viene a ser el periósteo del hueso. Que normalmente cuando hay una fractura va a haber una solución de continuidad de tu periósteo. ¿Ya? Entonces una fractura de tallo verde, como el hueso de los niños es un poco elástico todavía, al fracturarse no va a quedar pues como ven una fractura normal donde el hueso queda así, ¿no? Ahí y fracturado al otro lado, así. En el caso de estos va a quedar como un palito torcido el hueso. ¿Pero por qué se da eso? Por la misma elasticidad del hueso. Pero en algunos casos, cuando no se logra doblar totalmente, mantiene la forma, pero el niño se te va a estar quejando, va a estar todavía con dificultad para el movimiento. Entonces, si no tomas atención al periósteo del hueso sospechoso, te vas a dar cuenta que hay una solución de continuidad, que eso nos indica que posiblemente sea una fractura en tallo medio. Doctor, respecto a la posición que hablamos, ya que estamos hablando de niños, ¿hasta los cuántos años se debería de los niños con la protección anteroposterior para la toma de la radiografía? ¿Cómo? O sea, ¿a los cuántos años se lo debe de la anteroposterior o anterior que se lo toma a los niños? ¿Hay límite de edad de eso? No, normalmente es subjetivo dependiendo. Si el niño ya puede obedecer órdenes y pararse, ya le puede tomar una posterior anterior. Ahora, cuando pues son neonatos, recién nacidos, infantes, no te escuchan, no obedecen órdenes, la anteroposterior es indicada. Lo malo de la anteroposterior es que también te da otro signo que se llama pseudocardiomegalia, que puede parecer que el corazón es grandote. Por ejemplo, si a vos o a una de tus compañeras le hacen una radiografía AP, se va a ver el corazón grande y van a decir, pucha, tiene chakra, y no. Eso se llaman efectos secundarios de la misma proyección. Por eso es más preferible la posterior anterior. Pero en el caso de los niños, los pediatras ya saben que van a venir con ese tipo de alteraciones, entonces no se alarman. Pero en el caso de los niños, lo más recomendable, si pueden obedecer órdenes, ponerse de pie y todo lo demás, posterior anterior. Si no, anterior posterior. Y respecto a la posición que tenía el paciente echado para saber si había hidrotórax, biotórax, hemotórax, o sea, para esos tres sirve más que todo para los derrames pleurales pequeños. Ahorita ya vas a ver para los grandes cómo se identifica. Estamos avanzando de aspecto. Ya. Bien, patrón alveolar, también le dicen patrón de condensación. Que el patrón alveolar es una lesión donde el aire del alveolo es reemplazado por líquido. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan del saco alveolar? Tenemos el conducto alveolar, saco alveolar, que es como un racimo de uva. Alrededor siempre va a haber un tejido conectivo que lo rodea, que va a ser el intersticio, y en ese mismo intersticio siempre va a haber un vaso sanguíneo capilar, que es el que lleva oxígeno para oxigenar al alveolo. Esto es la unidad funcional del pulmón, que es el ácido pulmonar. Entonces, tenemos aquí el saco alveolar. Normalmente, ¿de qué color va a ser el saco alveolar? Negro. Por eso es que los campos pulmonares se ven negros, porque dentro de los sacos alveolares hay aire, y el aire es de color negro. Entonces, ¿qué dice ahí? Es cuando el aire del alveolo es reemplazado por líquido. Entonces, dentro de estos alveolos vamos a poner líquido, puede ser pus, sangre, flema, lo que ustedes quieran. ¿Y de qué color son los líquidos según lo que hemos aprendido? Blanco. Ahora, eso pasa en un alveolo. Ahora, miles y miles de alveolos de esa coloración, ¿de qué color se va a ver en la radiografía? Una mancha blanca. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diríamos técnicamente? Un patrón alveolar es una imagen radiopaca con broncograma. Radiopaco de color blanco, radiolúcido de color negro. Entonces, ¿qué es el patrón alveolar? Es una imagen radiopaca con broncograma. Ahora, ¿qué es el broncograma negro, doctor? Bien, usamos el otro marcador. Ya vimos que este alveolo se llenó de líquido, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a pasar con el aire que contenía este alveolo? ¿Dónde se queda? En el conducto alveolar. ¿Ya? Entonces, todo el aire que no puede entrar al alveolo se queda en el conducto alveolar y lo hincha.
Entonces, cuando ustedes vean en el pulmón, van a ver una mancha blanca por todos los alvéolos dañados, y como el aire no puede entrar a sus respectivos alvéolos, van a ver como unos caminitos negros en su interior. En otras palabras, lo voy a hacer un poco más grande. Tenemos una mancha blanca con caminitos negros que vienen a ser los bronquios llenitos de aire que no están pudiendo entrar al alvéolo. Entonces, a eso se refiere con imagen radiopaca, imagen blanca con broncograma aéreo, caminitos negros, yo le digo para que me entiendan. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando vean un patrón alveolar, ya lo reconocieron, hay dos causas, pueden ser causas agudas y causas crónicas. Si la lesión es aguda, que sé yo, un paciente que le llegó con patrón alveolar y dice que el cuadro clínico de hace 48 horas, pueden haber lesiones localizadas, o sea, una sola lesión o múltiples, un montón de manchas blancas por todos los campos pulmonares. Si es localizada, lo primero que van a pensar es una neumonía, un infarto pulmonar, que nosotros le decimos tromboembolismo pulmonar, una tuberculosis, una telectasia pulmonar o una contusión pulmonar. Contusión pulmonar es como cuando te accidentabas, estabas manejando la bici y te corrieron los palomillos y calabalingos, subiste una pendiente y te rebanaste la bici, rodaste, saliste bien pero te golpeaste el tórax. No hubo fracturas, pero hubo sangrado dentro de tu pulmón. Eso es una contusión. Ahora, agudas pueden ser múltiples. ¿Dónde se ven? También en el tromboembolismo pulmonar, en la tuberculosis, micosis pulmonar, linfoma, sarcoidosis y metástasis pulmonar. ¿Ya? Algo que yo siempre les hago énfasis, por favor, no porque vean la placa fea van a pensar primero en hongos. Fíjense cuál es la opción aquí. Tercera opción. Ya normalmente, si ya están llevando infectología o están en el cuarto año y ya están llevando neumo, la infección por hongo son patologías crónicas. Muy difícil que tengamos una infección por hongo de manera aguda. Entonces no entra en esta clasificación. Y si es aguda, es la tercera opción según la estadística, ¿no? Ahora, si vamos a una lesión patrón alveolar de tipo crónica, pueden ser las más frecuentes o las muy raras. Si hablamos de la frecuente, lo más común en nuestro país es la tuberculosis. Luego, carcinoma pulmonar, linfoma y de último la micosis. Nuevamente, la micosis pulmonar se tiene que tomar en cuenta como último diagnóstico de descarte. Y si hablamos de lesiones raras, puede entrar sarcoidosis, proteinosis alveolar, que normalmente no se ve en recién nacido, neumonitis inespecífica, enfermedades autoinmunes, etc. Bien. Ahora les presento el patrón alveolar. ¿Qué decía que era el patrón alveolar? Una imagen radiopaca, miren la mancha blancota, con broncograma aéreo. Miren cómo se dibujan los bronquios chiquititos por el aire que no puede ingresar a los alveolos. Ahí ese es el broncograma aéreo. Para que me entiendan, imagen blanca con caminitos negros en su interior, eso se llama broncograma aéreo o patrón alveolar. Cuando el patrón alveolar tiene gran compromiso de parénquima pulmonar, a lo que nosotros llamamos condensación pulmonar. ¿Ya? A eso es lo que le dicen síndrome de condensación pulmonar. Es un pulmón con los alveolos inflamados, llenitos de secreción, en otras palabras. Y que lo más común, que dijimos, lo más común es neumonía, infartos pulmonares, tromboembolismos pulmonares, tuberculosis, etc. ¿Me entienden? Otra imagen. Tenemos aquí imagen radiopaca con broncograma aéreo en su interior. Otra condensación. ¿Ya? Normalmente al comienzo puedes interpretarlo, pero con la práctica se van a ir dando cuenta de a poco. Miren, aquí se ve un pequeño broncograma, miren cómo se ven los bronquios chiquititos. Por eso es que una de las directrices para interpretación de radiografía es mucha atención y buena iluminación. Si ustedes no le toman atención a la radiografía, no está bien iluminada su radiografía, va a ser muy difícil al comienzo interpretarla. Entonces hay que practicar para cuando ya llegue a la primera palma, ya es una condensación pulmonar, o ya no van a necesitar usar el negatoscopio, que es esa pantallita blanca donde ponen la radiografía, sino ya vamos a usar el cielotoscopio, o sea, la luz solar. Entonces, así de práctico se hace todo.
es con el tiempo. No van a llegar a ser doctor House solamente con leer 2 veces el Surah, ¿no? Entonces, tranquilo. Y aquí mis alumnos que son auxiliares de docencia los hago patalear peor, ustedes pobres mortales, ¿no? Ellos se creen dioses del Olimpo y están pataleando conmigo. Entonces, para que vean, yo igual estaba así. Yo igual era auxiliar de docencia, me revolcaba mi docente, me revolcaba los de año superior. ¿Por qué? Porque todos vamos paso a paso. Para llegar a ser especialista hay varias veces que te has tenido que equivocar o olvidarte de alguna cosa. Entonces, es persistencia, disciplina, constancia, nada. Bien, patrón intersticial este es el que la mayoría les cuesta interpretar, pero ya he visto que a algunos no les cuesta, más bien al alveolar les cuesta más, pero el intersticial creo yo que es el más complejo. ¿Qué es el patrón intersticial? Lesión que se encuentra comprometiendo el intersticio pulmonar. ¿Ya? ¿Se acuerdan del dibujito que hicimos hace rato? Lo vamos a hacer. Entonces, tenemos el conducto alveolar, el saco alveolar, alrededor del saco alveolar que había, el intersticio que es tejido conectivo laxo, por lo poco que me acuerdo de mi auxiliatura de Easton, y un vaso sanguíneo capilar, porque es el que nutre eso, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a encontrar la lesión? ¿Será acá dentro del alveolo? No, va a ser alrededor del alveolo. Ese es el intersticio. Por eso se llama patrón intersticial. Hay varios tipos de patrón intersticial. Hay el patrón intersticial micronodular y el patrón intersticial de tipo reticular. Micronodular va a ser cuando este intersticio va a empezar a tener lesiones blancas tipo puntitos, como granos de arroz, algunos le dicen migas de pan. Ahora imagínense, esto pasa en un alveolo. Ahora sumen miles de alveolos dentro de su pulmón. Entonces ustedes el pulmón lo van a ver así, como si fuera un puñapé, como si le hubiera caído azúcar sobre un pan. ¿Ya? Van a ver, eso se llama lesión intersticial de tipo micronodular. ¿Por qué? Porque alrededor del alveolo, en el intersticio, se ha llenado de micronódulos. Estos son microscópicos, menos de 1 milímetro. Entonces, ese es el micronodular. Y el reticular es cuando todo este intersticio se hincha, se inflama. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la radiografía? Tenemos el campo pulmonar, tenemos aquí el hilio pulmonar, que era esa mancha. Normalmente, ¿cómo se veían los vasos sanguíneos? Como unas telarañitas delgaditas que salen del hilo pulmonar, ¿no es cierto? Sí. Así como arbolitos. Cuando es patrón intersticial de tipo reticular, estas líneas que viene a ser el intersticio pulmonar se engrosan, se pintan bien blancas, se engrosan, se ve muy claro, muy blanco, bien grueso. Eso significa que el intersticio está inflamado, y ese es el patrón intersticial de tipo reticular. ¿Por qué le dice reticular? Porque parece una red, una malla, ¿ya? Para que, por ejemplo, aquí cuando ven en la cancha del club universidad, hay esa malla olímpica que divide el módulo de la cancha, más o menos eso, por eso se llama reticular. Bien, si recordamos cuántos tipos de intersticios hay en nuestro aparato respiratorio, son 4. Está el intersticio peribroncovascular. ¿Cuál es ese? Tenemos el pulmón, tenemos aquí, por ejemplo, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, la carina y la tráquea. Entonces el intersticio peribroncovascular va a ser aquel intersticio que rodea los bronquios principales de ambos pulmones. Ese es el intersticio peribroncovascular. En otras palabras, el hilio. Está el intersticio centrolobular. Normalmente el pulmón derecho se ramifica en 3 bronquios principales: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Alrededor de eso van a encontrarse el intersticio centrolobular. El intersticio parenquimatoso es el que se ve en el resto del pulmón, en todo el resto del pulmón. Y el intersticio subpleural o subperiférico es ese intersticio que irriga el pulmón en las partes más periféricas, que está en contacto con la caja torácica.
Esos son los tipos de intersticio, ¿ya? ¿Para qué me sirven? Para decirnos más o menos la gravedad del paciente. Yo, por ejemplo, en el COVID, cuando yo veía que estaba edematizado este intersticio, o veía que estaba edematizado este peribroncovascular, yo decía, este paciente en 24 o 48 horas va a acabar en máquina, en ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque da la casualidad que estos dos intersticios, el peribroncovascular y el subpleural o subperiférico, son los que tienen mayor irrigación y llegada de oxígeno. Entonces el virus tiene mayor cantidad de nutrientes y es más fácil que se inflame esa zona. En cambio, si yo veía que el paciente llegaba con sus fulles condensaciones acá, en el centro lobular, yo decía, no, está localizado, muy difícil que esto progrese. Va a estar dinéico, adolorido, con fiebre, pero no va a progresar a máquina. En cambio, los que me llegaban así, digamos, sin mancha, pero inflamado todo ese intersticio, yo le decía, señora, por favor, o señor, cualquier molestia avíseme porque es muy posible que llegue usted al ventilador mecánico. Y a veces se asustaba. A veces me decían, no, doctor, ¿cómo va a exagerar? ¿Cómo va a decir eso? Ya estoy bien. Me acuerdo que me pasó eso en la pandemia. 24 horas después, ya cuando me llamó el paciente, la esposa del paciente me dice, doctor, quiero que lo venga a ver a mi esposo, está mal. Voy y lo veo a su casa, azul el tipo, pero él decía, no, yo estoy bien. Azul, totalmente cianótico. A ver, de un paso, se bajó de la cama, casi se desmayó, o sea, estaba totalmente. Ya cuando lo llevamos al hospital, a la clínica, le hicieron una tomografía, estaba totalmente blanco. O sea, cómo evolucionó en menos de 24 horas esa lesión. Entonces, para eso sirven estas cositas anatómicas o estos detalles que yo les digo. Esto, digamos, muy difícil, en pocos artículos, libros salen. Entonces, imagínense la cantidad de libros que uno lee para llegar a esas cositas. Yo, por ejemplo, para leer la parte de COVID tuve que leerme 3 libros y 5 artículos para nada más que sacar esa huevadita. Entonces, es harto. Entonces, por ejemplo, pasar el tiempo que uno va a aprender. Y esos detalles anatómicos son importantes porque te dice el pronóstico de tu paciente y cómo actuar antes de que te agarren en curva la patología. Bien. Ahora, cuando encontramos el patrón intersticial de tipo micronodular, lo primero que vamos a pensar es cualquier tipo de granulomatosis, lesiones granulomatosas. ¿Cuáles son las más comunes aquí en nuestro país? Tuberculosis miliar. Luego están las neumoconiosis, que son las lesiones pulmonares por inhalación de metales pesados. Por ejemplo, los mineros van a tener este tipo de patrón. Sea de células pequeñas, carcinoma de células pequeñas, que a mis alumnos los he revolcado con esa pregunta, puede acelerar ese patrón. Micosis pulmonares también. Por ejemplo, la neumocitis girovesci, ya neumocistosis, que es un hongo que les aparece principalmente a los pacientes VIH positivos, va a tener ese patrón micronodular. La sarcoidosis, que es una enfermedad autoinmune granulomatosa, más o menos. Ahora, si es reticular, o sea, así como red maya, lo más común es edema agudo del pulmón. Un paciente con edema agudo del pulmón es una complicación de una insuficiencia cardíaca. Normalmente el corazón va a estar grande, el intersticio va a estar edematizado y va a dar un famoso patrón en alas de mariposa. Luego también las neumoconiosis pueden ser de ese tipo, sobre todo las que están avanzadas. Las neumonías virales, las influencias, el COVID, neumonías atípicas, esto también aquí como el coqueluche, ¿ya? Por ejemplo, el COVID estuvo muy común que hacía neumonía viral en todo el intersticio engrosado. Nadie decía, ya está bien este paciente, y yo decía, no, este paciente está con COVID. ¿Y era por qué? Porque yo veía este patrón. Neumonías atípicas y carcinoma broncoalveolar. Ahora, ¿cuál es el detalle más importante del patrón intersticial? Que siempre es bilateral. Siempre bilateral. No va a venir solo en un pulmón, es en ambos, es como un espejo. Si aquí yo veo 50 puntitos, en este tiene que verse 50 puntitos también, es como un espejo. Ya me pasó a veces que, digamos, hay algunos que no saben reconocer el micronodular y veía, doctor, este es miliar, y era un pulmón lleno de puntos y el otro estaba chalingo. No puede ser miliar sobre un pulmón. Resulta que ese paciente se había aspirado, se había metido a la piscina y casi se ahoga. Y creó eso. Bien. Patrón en alas de mariposa común en edema agudo del pulmón. Miren cómo el hilo desaparece
y se hace como alas de mariposa, se abre, se engrosa el intersticio. ¿Ya? Miren cómo se engrosa el intersticio. Las líneas blancas que son el intersticio se engrosan y se hacen más evidentes. Se llama patrón en alas de mariposa porque se dibuja como si fuera un abanico en ambos lados de la silueta cardíaca. El corazón, miren cómo está la silueta, está rectificada. Eso nos indica de que está aumentado de tamaño y es un corazón en insuficiencia cardíaca. Y este es el patrón micronodular característico. Ustedes miren miles y miles de puntitos en ambos pulmones. ¿Ya? Ese es el patrón intersticial micronodular. Ese es el patrón en miga de pan. Otro dice patrón en miga en grano de mijo. ¿Ya? Bien. ¿Me dejan entenderlo? Sí. Muy bien. De ahí, de estos dos tipos de lesiones, salen todas las enfermedades. ¿Entendieron esos dos tipos de lesiones? Interpretar radiografía va a ser fácil. Vamos a ver otro patrón. Atelectasia o atelectasia. Atelectasia deriva de la palabra griega atelos, que significa colapso. Normalmente, como es el alveolo, que es como un racimo de uva, como un globito. Entonces, ¿qué quiere decir la atelectasia? Que se pinchan los alveolos, o sea, colapsa. Y si eso pasa con un alveolo, ahora imagínense miles y millones de alveolos que colapsan. Entonces se van a ver imágenes de color blanco en la radiografía. Ahora, la atelectasia es el colapso de los alveolos. Hay varios tipos de atelectasia, estos se los voy a dejar para que lo estudien. Atelectasia por reabsorción, atelectasia pasiva, atelectasia por compresión, atelectasia no obstructiva o adhesiva y atelectasia cicatricial o fibrótica. Hay varios signos de atelectasia. Para el estudiante, todos tienen que graduarse sabiendo los criterios indirectos de atelectasia o los signos indirectos. Los directos, si lo saben, perfecto, son buenos alumnos. No se los exijo yo porque hay que tener mucha práctica para identificar los signos directos. Normalmente para uno que va a ser especialista, tiene que saber. Pero para ustedes que se van a graduar como médicos generales, con que sepan los indirectos, ya es el 90% del trabajo hecho. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los signos indirectos de atelectasia? Pinzamiento intercostal, o sea que en un lado las costillas van a estar cerradas. ¿Ya? Retracción traqueal hacia el lado de la lesión. ¿Cómo era la tráquea? Centralizada sobre la columna vertebral, ¿no es cierto? Si ustedes ven que la tráquea se va hacia algún lado, puede ser una atelectasia. Sobreelevación del diafragma, que el diafragma esté más arriba de lo normal. A veces también le dicen signo de la tienda de campaña. Por ejemplo, tenemos el diafragma de esta forma, ¿no? El diafragma derecho más alto que el izquierdo. Si ustedes ven que este diafragma hace como una puntita que se llama signo de tienda de campaña, puede ser una atelectasia. A veces no solo es del lado derecho, a veces también es del lado izquierdo. ¿Ya? Vamos a ver ahorita la radiografía. Y la otra es enfisema compensatorio del pulmón opuesto. Enfisema significa atrapamiento aéreo. Entonces, si un pulmón está colapsado, el otro tiene que estar más ventilado para acumular más aire. ¿Ya? Por eso es que va a haber enfisema compensatorio del pulmón opuesto. En otras palabras, el pulmón sano opuesto al enfermo va a estar más grande, ¿ya? O más aireado. Y los signos directos son desplazamiento de la cisura, pérdida de la aireación pulmonar y apelotonamiento pulmonar. Normalmente son signos más abstractos, o sea, tenemos que tener mucha conciencia de lo que es la anatomía pulmonar para entenderlos a esto. Por eso que esto yo no los exijo, pero estos sí los exijo. Bien, ahora pongamos en práctica los criterios indirectos. ¿Cuál es el primer criterio indirecto? Pinzamiento de los espacios intercostales, ¿no es cierto? Tenemos una radiografía y uno dirá, doctor, ¿es un patrón alveolar? Puede ser, pero hay signos indirectos de atelectasia. Miren las costillas del lado izquierdo y miren estas del lado derecho como están cerradas. Pinzamiento intercostal de los pinzamientos intercostales, el primer criterio del emitor derecho. Segundo criterio, retracción de la tráquea hacia el lado de la lesión. ¿Dónde está la tráquea? Aquí tendría que estar, y miren cómo está acá. Retraída hacia el emitor. Aquí está la tráquea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Está jalada hacia la lesión. Entonces, este es el segundo criterio. Tercer criterio, sobre elevación del diafragma hacia el lado de la lesión. Aquí no se lo logra ver, pero si tuvieron una tomografía, este diafragma está siendo jalado hacia arriba. ¿Ya? En otras placas se ve mucho menos.
pero en este está totalmente mezclado con el. Y el cuarto criterio es enfisema compensatorio del pulmón opuesto. ¿Cuál pulmón tiene más aire? El izquierdo. Entonces tenemos los 4 Criterios indirectos. criterios laterales: pinzamiento intercostal, retracción de la tráquea hacia la lesión, sobreelevación del diafragma hacia el lado de la lesión y enfisema compensatorio del pulmón opuesto. ¿Alguien ve algo más raro en esta radiografía? ¿Alguien ve algo más raro? ¿Dónde está el corazón? No se ve. ¿No hay el corazón? ¿Será que es una radiografía de mujer? No tiene corazón ni alma. Tal vez por eso no tiene corazón. No, mentira. El problema con esto, que eso se llama atelectasia pulmonar. El pulmón se mantiene insuflado gracias a la presión negativa intratorácica. Eso lo sabemos por semiología. Cuando colapsan los alvéolos, la presión negativa aumenta y va a jalar todas las estructuras del tórax hacia ese lado. Entonces el corazón está mezclado acá. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, este paciente con secuelas de tuberculosis. Tenía tantas cicatrices en este pulmón que colapsaron los alvéolos cicatrizados, aumentó la presión intratorácica y ahí está el pulmón derecho, parte del pulmón izquierdo y el corazón todo hecho un chuño en el pulmón derecho. ¿Solución para esto? No hay. ¿Cuál es el tratamiento? El trasplante pulmonar. Ese es el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya hay una presión negativa ahí. Normalmente por eso yo siempre les digo a los pacientes y también les recalco siempre a mis alumnos: paciente que termine el tratamiento de tuberculosis, díganle cuando acabe el tratamiento, el paciente va a estar feliz, contento, saltando como cabra por todas las calles, pero estos problemas se ven años después de la tuberculosis. Entonces, siempre les digo, termina el tratamiento, vaya con el refiere al neumólogo. ¿Para qué? Para que le haga un tratamiento correcto a esas cicatrices para evitar este tipo de complicaciones. ¿Por qué? Porque imagínense, el corazón está jalado a este lado. ¿Qué va a pasar? Paciente con bradicardia, paciente con insuficiencia cardíaca, ese paciente aparte que le va a faltar el oxígeno, no va a poder hacer sus actividades, va a disminuir su calidad de vida. Entonces, ¿de quién es la culpa? No del paciente, porque no sabía qué es lo que pasa. Es del médico que lo atendió y no lo refirió en el momento adecuado. ¿Ya? Una cosita, hablando de ese tema, si vamos a tener un paciente que ya pasó